Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un objeto cósmico que, bueno, la lió bastante en 2017. Se llama Oumuamua. Fue el primer visitante de otra estrella que detectamos pasando por aquí, por nuestro sistema solar, y la verdad es que sus características dejaron a los científicos bastante perplejos. Para analizar esto a fondo, vamos a usar principalmente extractos del libro Extraterrestre, del astrofísico Avi Loeb. Y el libro no se anda con rodeos. Lanza una pregunta muy directa. ¿Y si Oumuamua no era una simple roca espacial? ¿Y si fuera tecnología? Venga, vamos a desgranar esto. Es que fue un hito, ¿sabes? Detectar algo de fuera del sistema solar por primera vez. Histórico. Pero es que además era tan raro que, claro, generó un debate científico enorme. Y mucha controversia también. Nuestro objetivo hoy es justo ese: explorar a fondo la hipótesis de Loeb, ver qué pruebas presentan sus textos, qué se le critica y qué implicaría todo esto, siempre basándonos en las fuentes que tenemos, claro. Vale. Pues recordemos, octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS en Hawái lo detecta. Oficialmente el primer objeto interestelar observado. El nombre, Oumuamua, que es hawaiano, significa algo así como explorador o mensajero, ¿verdad? Sí, mensajero llegado de lejos. Un nombre muy apropiado, la verdad. Pero este mensajero no se parecía a nada que conociéramos. Para empezar, la forma. A ver, su brillo cambiaba muchísimo al girar. Una barbaridad. Eso solo podía significar que tenía una forma muy extrema. O súper alargado, como un cirarro, imagínate, o muy plano, como una tortita, un disco. Mucho más que los asteroides normales. Muchísimo más. Hablamos de una relación largo-ancho de 5:1 o incluso 10:1. Los asteroides de aquí, del sistema solar, como mucho llegan a 3:1. De hecho, análisis posteriores afinaron más y dijeron que lo más probable, con un 91% de probabilidad, era que fuera plano, un disco. Vaya. Y no solo la forma, también cómo reflejaba la luz era raro, ¿no? Los nuestros, casi como metal pulido. Y luego, el gran misterio añadido. La cola, o la ausencia de ella. Justo. Pasó relativamente cerca del Sol, debería haberse calentado, y si tenía hielo, como los cometas, pues soltar gas, polvo, formar una cola visible. Pero nada, cero. Telescopios superpotentes como el Spitzer, que busca calor infrarrojo, o los SOHO y estéreo que vigilan el Sol, buscaron a tope esa desgasificación, sobre todo de carbono, y ni rastro. A ver si recapitulo. Tenemos un objeto interestelar con forma rarísima, súper reflectante, sin cola de cometa, pero lo que de verdad rompió los esquemas fue cómo se movía. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, ¿no? Ahí le has dado. Esa es la clave de todo el asunto. Su trayectoria no encajaba perfectamente con la gravedad. Se desviaba un poquito. Tenía como una aceleración extra. Muy suave, pero constante. Un empujoncito que lo alejaba del Sol. Un empujón fantasma. Algo así. Y lo más curioso es que esa fuerza extra disminuía con el cuadrado de la distancia al Sol, de una forma muy específica. Es un comportamiento parecido a cómo actúa la presión de la propia luz del Sol. Era como si algo, además de la gravedad, lo estuviera empujando suavemente hacia afuera. Vale. Entiendo la perplejidad. Un visitante interestelar con forma imposible, brillo metálico, sin la cola esperada, y con un algo que lo acelera. La reacción lógica de la ciencia imagino que fue buscar explicaciones naturales, aunque fueran rebuscadas. Correcto. ¿Y se intentó? Claro que sí. Se exploraron varias opciones. Una fue, bueno, ¿y si es un cometa? Pero el gas que suelta es invisible. Hidrógeno puro congelado, por ejemplo. Pero según Loeb, esto tiene varios problemas serios. Primero, un iceberg de hidrógeno puro probablemente no aguantaría el viaje interestelar. Se habría evaporado mucho antes de llegar aquí. Ajá. Segundo, es que nunca hemos visto un cometa así. Jamás. Tercero, la aceleración de un Oumuamua era suave, constante. Los chorros de gas de los cometas son más erráticos, ¿sabes? A tirones. ¿Ya? Y cuarto, que para generar ese empuje tendría que haber perdido una cantidad enorme de su masa, al menos un 10% de sí mismo. Una barbaridad. Uf, parece complicado, sí. ¿Qué otras ideas naturales se barajaron? Pues se pensó si a lo mejor se había roto al pasar cerca del Sol. Una fragmentación. Pero no se vieron escombros por ningún lado. Y otra vez, esa aceleración tan suave no cuadra bien con una ruptura violenta. Mm, Y luego estaba la hipótesis de que fuera algo súper ligero y poroso,
como una pelusa cósmica, imaginas, 100 veces menos denso que el aire. Así, la simple presión de la luz solar podría empujarlo. Pero claro, esto implica una estructura rarísima, nunca vista, súper frágil, que tendría que aguantar intacta mientras se acelera. Vaya tela. O sea que según el análisis de Loeb, que estamos viendo en sus textos, cualquier explicación natural obliga a imaginar cosas o procesos que son extremadamente raros o directamente nunca vistos. No es que una cosa fuera rara, es que eran todas a la vez las que no encajaban. Exactamente. Ese es el punto central de Loeb. Cada anomalía, por sí sola, quizás forzando mucho, podría tener una explicación natural exótica. Pero encontrar una que las explique todas juntas, eso ya es apilar rarezas sobre rarezas. Loeb incluso calcula la probabilidad. Dice que, considerando todo, Oumuamua como objeto natural sería algo así como 1 en 1.000.000, o incluso más raro todavía. Y claro, aquí es donde Avi Loeb da el salto. Si todas las explicaciones naturales parecen tan improbables y forzadas, ¿qué nos queda? Y propone, junto a su colega Shmuel Bialy, la alternativa más radical, que Oumuamua no era natural, que era tecnología extraterrestre, una vela solar en concreto. Una vela solar, o light sail, como se dice en inglés, es un concepto que de hecho ya estamos desarrollando nosotros. Es básicamente una lámina muy fina y muy grande. Usa la presión de la luz de las estrellas, los fotones que chocan con ella, para impulsarse, como un velero que usa el viento, pero en el espacio y con luz. ¿Como un velero cósmico? Algo así. Y esta idea, según defiende Loeb en el libro, encaja sorprendentemente bien con todas las rarezas de Oumuamua. A ver, ¿cómo encaja? Pues mira, primero explica perfectamente esa aceleración extra misteriosa, sin necesidad de soltar gas ni nada. La presión de la luz del Sol sobre una vela grande y ligera haría justamente eso. Vale, eso cuadra. Segundo, para que una vela solar funcione bien, necesita ser muy fina y tener mucha superficie para su poca masa. Loeb y Bialy calcularon que un grosor de menos de 1 milímetro podría ser suficiente. Y esto encaja con la idea de que fuera un objeto plano, como un disco, ¿recuerdas? Sí, lo del 91% de probabilidad. Exacto. Y tercero, su brillo tan alto, esa reflectividad casi metálica, también tendría sentido si fuera una superficie artificial diseñada para eso. Y es curioso porque Loeb ya estaba metido en proyectos de velas solares antes de esto, ¿no? Sí, totalmente. Él lidera la parte científica de la iniciativa Breakthrough Starshot, un proyecto súper ambicioso. Quieren mandar miles de microsondas a Alpha Centauri, la estrella más cercana. ¿Y cómo? Pues impulsadas por velas, empujadas por láseres potentísimos desde la Tierra. O sea que el concepto no le era ajeno. Para nada. Y él mismo reflexiona sobre esto en el libro. Dice algo así como que a veces solo somos capaces de reconocer o imaginar tecnología alienígena cuando nosotros mismos empezamos a desarrollarla. Y le encanta citar a Sherlock Holmes. Eso lo repite mucho. Cuando has descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Claro que proponer que hemos detectado una nave alienígena o un trozo de ella, eso no es algo que la comunidad científica vaya a aceptar así como así. Me imagino la reacción. Escepticismo a tope. Absolutamente. Hubo muchísimo rechazo. En las fuentes se menciona un informe muy importante de un equipo internacional llamado ISSI, que salió en Nature Astronomy. Y fueron tajantes. Dijeron que no hay ninguna evidencia convincente que favorezca una explicación alienígena. Se aferraron a las explicaciones naturales, aunque, como hemos visto, fueran muy forzadas. ¿Y cómo interpreta Loeb esta resistencia? ¿Qué dice en sus escritos sobre por qué cree que hubo tanto rechazo? Bueno, él apunta a varias cosas. Habla de un cierto conservadurismo que a veces hay en la ciencia establecida, como una tendencia a preferir no equivocarse, a quedarse en lo conocido. Y eso, claro, dificulta aceptar ideas que son radicalmente nuevas, aunque la evidencia, según él, apunte en esa dirección. Critica que esto puede crear como cámaras de eco. Cámaras de eco. Sí, donde las ideas dominantes se repiten y se refuerzan y se margina a quien piensa diferente. Y dice que eso puede desanimar mucho, sobre todo a los investigadores más jóvenes, que quizás tienen ideas más
rompedoras. También leí que menciona un prejuicio específico contra la búsqueda de vida extraterrestre, contra SETI. Sí, señala lo que él ve como una especie de hostilidad o como mínimo falta de seriedad hacia SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y lo contrasta con cómo se aceptan en física teórica ideas súper especulativas, como el multiverso, dimensiones extra, teoría de cuerdas, cosas que no tienen a día de hoy ni una sola prueba observacional. Entiendo. Su argumento es, a ver, buscar vida o tecnología ahí fuera sabiendo que la vida al menos existe aquí en la Tierra es, en comparación, una hipótesis bastante más conservadora y, sobre todo, comprobable, más que esas teorías puramente matemáticas. Y recurre mucho a la figura de Galileo, ¿no? Como ejemplo histórico. Sí, es una analogía que usa constantemente. Recuerda que los colegas de Galileo, los filósofos de la época, se negaron a mirar por su telescopio. Se negaron, porque lo que Galileo veía contradecía las ideas aceptadas por Aristóteles. Para Loeb, la lección es clara. La evidencia manda, no el consenso. El consenso puede estar equivocado. Insiste mucho en la humildad científica, en estar dispuestos a cuestionar lo que creemos saber, como hacen los niños cuando aprenden, y en seguir los datos, sin prejuicios, a donde sea que lleven. Parece que su propia vida, según lo que se cuenta en los textos, le ha llevado a esta manera de pensar un poco. Fuera de la caja, digamos. Sí, podría decirse que sí. Se mencionan detalles curiosos de su biografía. Su infancia en una granja colectiva en Israel, un moshav. Mucho trabajo práctico, pero también una fascinación temprana por la filosofía, por las grandes preguntas. Ajá. Luego su paso por un programa militar de élite, Talpiot, donde le obligaron a usar la física y las mates para resolver problemas muy reales. Y eso le hizo pasar de la filosofía a la ciencia, buscando respuestas más concretas. Y su llegada a la astrofísica, que no era su campo inicial, entró un poco de lado, gracias a mentores que vieron que tenía una forma de pensar diferente. Todo eso parece que le ha hecho cuestionar más la ortodoxia, valorar la evidencia directa. Y ahora dirige la iniciativa Agujero Negro en Harvard, que también suena bastante interdisciplinar. Exacto, es un buen ejemplo, porque ahí junta a gente de campos muy distintos, físicos, matemáticos, astrónomos y filósofos, para abordar un tema súper complejo desde todos los ángulos posibles. Refleja su idea de que no hay que encerrarse en una sola disciplina, que hay que mirar las cosas con perspectiva amplia. Volvamos a Oumuamua y a lo que implica. Si nos tomamos en serio la hipótesis de Loeb, aunque solo sea como una posibilidad remota, nos obliga a pensar a lo grande, ¿no? Definitivamente. Y Loeb saca otra anomalía más, que a veces se nos olvida, su origen, o más bien, su velocidad antes de entrar en nuestro sistema solar. Resulta que Oumuamua se movía muy, muy despacio en relación al promedio de las estrellas de por aquí cerca. Estaba casi quieto respecto a lo que llamamos el reposo local estándar, el LSR. ¿Y eso es raro? ¿Por qué? Si vienes de otra estrella, lo normal es que vengas con la velocidad de esa estrella, más o menos. Exacto. Si te expulsan de un sistema estelar al azar, lo normal es que tengas una velocidad relativa bastante alta respecto a tus nuevos vecinos. Que Oumuamua estuviera tan parado respecto a nuestro entorno local es estadísticamente muy, muy improbable si fue eyectado al azar. Es como 1 entre 500 estrellas o algo así. Vaya. Y eso llevó a Loeb a especular aún más. A ver, ¿y si no llegó aquí por pura casualidad? ¿Y si su baja velocidad no es casual? Podría ser parte de algo, deliberado, como una especie de boya flotando en una red de navegación galáctica o un sensor dejado ahí. ¡Wow! Eso nos conecta de lleno con la famosa paradoja de Fermi, ¿no? Si el universo es tan gigantesco y parece haber tantos sitios donde podría haber vida, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos señales claras? Justo. Y Loeb repasa algunas posibles respuestas en sus textos. Una es la idea del gran filtro. Quizás las civilizaciones tecnológicas tienden a, autodestruirse. ¡Qué optimista! Ya. Señala nuestros propios riesgos, guerra nuclear, cambio climático, como una advertencia. Quizás pocas civilizaciones superan esa fase. Otra idea, que conecta más directamente con Oumuamua, es la de la basura espacial interestelar. Basura.
¿Entre las estrellas? Piénsalo. Si surgen civilizaciones tecnológicas y fabrican cosas, inevitablemente generan residuos, ¿no? Igual que nosotros llenamos la Tierra de plástico. Quizás el espacio entre las estrellas esté lleno de artefactos rotos, tecnología abandonada, chatarra cósmica. Tiene sentido. Y si ese fuera el caso, estadísticamente podría ser más probable que lo primero que detectemos que viene de fuera sea un trozo de esa basura tecnológica, que es relativamente común, en lugar de una roca natural con unas propiedades tan increíblemente raras como las de Oumuamua. Y por eso propone buscar activamente esas cosas, ¿no? No solo escuchar señales. Sí, lo llama arqueología espacial, una nueva disciplina. En lugar de solo poner la oreja a ver si oímos algo, como hace SETI, propone buscar activamente artefactos físicos, reliquias tecnológicas. Podrían estar aquí mismo, en nuestro sistema solar, en la Luna, orbitando Júpiter, o podríamos buscar señales de grandes proyectos de ingeniería o contaminación industrial en las atmósferas de planetas lejanos. Fascinante. Y claro, todo esto conecta también con la panspermia, la idea de que la vida misma puede viajar entre estrellas, ya sea de forma natural, en meteoritos, o quizás de forma dirigida por alguien. Bueno, entonces, resumiendo un poco nuestro análisis de estas fuentes. Oumuamua sigue siendo un enigma con mayúsculas. Un objeto súper extraño. La hipótesis de Avi Loeb, que sea tecnología alienígena, una vela solar, pues, ofrece una explicación que parece encajar bastante bien con todas sus rarezas. De forma elegante, incluso. Pero claro, choca de frente con el consenso científico, que prefiere buscar explicaciones naturales aunque sean muy forzadas. Hemos visto un poco la evidencia según Loeb, las críticas que recibe y su filosofía sobre cómo cree que debería funcionar la ciencia. Sí, la perspectiva de Loeb, tal como lo reflejan estos textos, es muy clara. Hay que seguir la evidencia hasta el final, por muy incómoda o improbable que parezca la conclusión. Él habla de la apuesta de Oumuamua. Dice que apostar por la posibilidad de que sea tecnología, aunque suene a locura, tiene el potencial de cambiarlo todo, de revolucionar nuestra ciencia, nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Quizás la reflexión final que nos dejan estas lecturas es precisamente esa. Si existe una posibilidad real, por pequeña que sea, de que no estemos solos, y de que quizás ni siquiera seamos los más listos de la galaxia, ¿cómo debería eso cambiar nuestra forma de vernos, de planificar nuestro futuro? Y más allá de este objeto en concreto, Oumuamua, ¿qué valor tiene realmente atreverse a pensar diferente en ciencia? A proponer y explorar ideas audaces, incluso cuando la mayoría piensa que son, bueno, descabelladas. Una pregunta para seguir dándole vueltas, sin duda.